Bien amigos, continuamos con ustedes. Hoy día, Rosana Ruiz y quien les habla, hemos estado conversando acerca del informe de la economía que acaba de publicar el Banco Central correspondiente al periodo enero-marzo del año 2002, en el cual se expresa un crecimiento de un 3.8% del Producto Interno Real de la economía, y ya hemos en el día de hoy visto cuáles han sido los sectores que mejor se han comportado en términos de crecimiento y lo que no lo han hecho, destacándose el tema de la construcción, que siempre lo destacamos porque es una actividad que genera muchos efectos multiplicadores en la economía, pero también es una actividad que en este periodo, sobre todo en el área del sector privado, por dos razones básicas. Primero, por la actitud conservadora de los inversionistas del sector, y en segundo lugar por la tasa de interés que estaban prevaleciendo, que ya comenzaron a bajar. Este sector se resintió mucho durante estos primeros meses del año 2002. Hoy día el panorama tiende a cambiar. O sea, ya las autoridades están dando señales en materia de política monetaria de bajar las tasas de interés, sobre la base de que la misma, o sea, el comportamiento de la economía está por debajo de su potencial y que resiste una dinámica ahora con el ambiente despejado que se está viviendo en la economía dominicana. Hemos estado destacando cuáles son los pros y los contras y las posibilidades de que se pueda aprovechar este mensaje de las autoridades monetarias en el ámbito de la política económica del gobierno, considerando este periodo de transición y lo que implica el hecho de que muchas de las oficinas públicas caigan en una situación un poco de paña boba, porque los incumbentes actuales, en lugar tal vez de dinamizar y de tomar decisiones para desarrollar los proyectos y las actividades productivas, tal vez estén más pendientes de lo que va a pasar con los cambios y las nuevas designaciones del nuevo presidente, que obviamente deberán ser muchos. Entonces, decíamos que esto va a ocasionar una pérdida tal vez de tiempo importante y va a ocasionar que no se puedan aprovechar tal vez un ambiente internacional. La parte positiva del ambiente internacional, que es la reducción de los precios del petróleo y de otros commodities en la economía mundial, por los efectos que tiene la crisis que está viviendo sobre todo la economía europea. Hoy día, Rosana, ya se está viendo que tan pronto se anunció que la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo y otras entidades, o sea, hay un paquete de ayuda para España de unos 100.000 millones que se le van a prestar de euros, que se le van a prestar al gobierno para que sanee la banca española bajo determinadas condiciones. Ya eso de por sí mandó un mensaje, porque los precios de petróleo comenzaron a reaccionar y a subir. Esto significa que si este paquete se lleva y realmente tiene los efectos esperados, entonces pronto vamos a ver que los precios de estas materias primas comiencen a retornar a la tendencia alcista que venía experimentando los primeros meses del año y en el curso del año pasado en gran medida, y que entonces podamos nosotros tener el impacto negativo de esos precios en la economía dominicana. Todo esto es lo que plantea el panorama, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Esto significa que realmente los agentes económicos privados, que ya no tienen la excusa de las expectativas electorales para fines de no tomar decisiones, tal vez sean ahora los más indicados para comenzar a tomar las decisiones en materia de inversión, en materia de realizaciones en el ámbito productivo, para mejorar la generación de riqueza y la generación de empleos, mientras el gobierno hace los ajustes que está haciendo para el traspaso de mando y para reencaminar las actividades productivas, obviamente en un ambiente de estrechez económica, porque de hecho hay un déficit fiscal bastante pronunciado que le va a crear dificultades a las nuevas autoridades para tomar decisiones prontas como debería ser. Entonces todo esto es realmente el panorama que yo veo y que yo visualizo. Creo que ahora, como ha demostrado en muchas ocasiones la economía dominicana,
es momento de que realmente comencemos a trabajar, comencemos a producir, comencemos a tomar decisiones, comencemos a utilizar el crédito en mejores condiciones de lo que estaban con las tasas anteriores, para que un sector como la construcción comience a desarrollarse y a dinamizarse lo más pronto posible, para que podamos entonces tener un mejor desenvolvimiento de la economía en lo que resta de año. Asimismo, Luis, yo quería destacar que en este periodo, enero-marzo, en el informe de la economía, se presenta también el comportamiento de las importaciones, que como consecuencia de esa desaceleración registraron un crecimiento de apenas un 5%, y eso hace que sea más sostenible lo que es el resultado de la cuenta corriente, el resultado del déficit de la cuenta corriente. Ahora bien, algo importante es que la economía dominicana está recibiendo los ingresos en divisas suficientes para honrar sus compromisos y sobre todo para, aún en medio de ese contexto mundial, ganar en posición de sus reservas internacionales netas, que se incrementaron en más de $300 millones en este trimestre, primer trimestre, con relación al trimestre del año 2011. De manera que por el lado de una inflación muy controlada, una estabilidad totalmente controlada y relativa de la tasa de cambio, que apenas se depreció 0.3% en ese primer trimestre, donde hay una ganancia de reservas internacionales, son elementos también importantes para ese nuevo horizonte económico que viene en los próximos meses, donde van a haber elementos de dinamización y donde hay esas fortalezas por el lado de las actividades orientadas al sector externo. Yo pienso también que el elemento del énfasis que debe tener el próximo mandato constitucional del presidente electo, con lo que es el tema de generación, de apoyar a los sectores generadores de divisas. O sea, ese énfasis de seguir construyendo una cultura de competitividad, de seguir aprovechando la sinergia de los conjuntos productivos o los llamados clúster, para que pueda haber esa sostenibilidad de un crecimiento en el tiempo de las exportaciones, son aspectos cruciales que deben diferenciar lo que son los elementos de la nueva política económica, Luis. Por el lado de la cuenta financiera de la balanza de pagos, Rosana, hay que destacar el comportamiento de la misma. La inversión extranjera directa creció mucho, creo que en unos $600 millones en este año, que es muy importante porque el resultado deficitario de la cuenta corriente tiene que ser financiado con la entrada de capitales por el lado de la cuenta financiera. En esta oportunidad, la cuenta financiera ayudó mucho a financiar ese déficit de cuenta corriente. No obstante, el resultado global de la balanza de pagos fue negativo en 600 millones y el cual tuvo que ser cubierto con el uso de reservas internacionales, que esa es una de sus funciones, es decir, estar ahí como un ahorro del Banco Central y del país para atender un déficit y evitar que puedan producirse situaciones difíciles en el manejo de la tasa de cambio en la economía en un momento como este. Entonces esas reservas fueron realmente un gran punto de apoyo en estos momentos. Gracias a Dios que las exportaciones crecieron y que las importaciones crecieron menos, porque de lo contrario hubiéramos tenido que lidiar con una situación mucho más difícil. Y eso es precisamente lo que pudieron evitar las autoridades monetarias con la política conservadora que adoptaron en materia de tasa de interés, sobre todo subiendo y evitando cualquier alteración de los precios internos, porque hubiera sido realmente calamitoso, mucho más de lo que pudo haber sido el hecho de las expectativas electorales y políticas que generó el proceso electoral. Así es. Bueno. Bien, amigos, hemos terminado por el día de hoy. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan siempre de poder tener este encuentro con ustedes, esta comunicación para hablar de lo que son nuestros puntos de vista acerca del comportamiento de la economía. Nos vemos en el próximo programa.